Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles de la autora cristiana Elena de White. Día 7. Cristo dijo a sus discípulos que ellos debían comenzar su trabajo en Jerusalén. Esa ciudad fue el escenario de su asombroso sacrificio por la raza humana. Allí, cubierto con el vestido de la humanidad, había caminado y hablado con los hombres, y pocos habían discernido cuánto se había acercado el cielo a la tierra. Allí fue condenado y crucificado. En Jerusalén había muchos que creían secretamente que Jesús de Nazaret era el Mesías, y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes. El Evangelio debía ser proclamado, y estos debían ser llamados al arrepentimiento. Debía aclararse la maravillosa verdad de que solamente mediante Cristo puede obtenerse el perdón de los pecados. Y mientras Jerusalén estaba agitada por los conmovedores sucesos de pocas semanas atrás, era cuando la predicación de los discípulos haría la más profunda impresión. Durante su ministerio, Jesús había mantenido constantemente ante los discípulos el hecho de que ellos habrían de ser uno con Él en su obra de rescatar al mundo de la esclavitud del pecado. Cuando envió a los 12 y más tarde a los 70 a proclamar el reino de Dios, les estaba enseñando su deber de impartir a otros lo que Él les había dado a conocer. En toda su obra los estaba preparando para una labor individual que se extendería a medida que el número de ellos aumentara y finalmente alcanzaría a las más apartadas regiones de la tierra. La última lección que dio a sus seguidores era que se les había encomendado para el mundo las alegres nuevas de la salvación. Cuando llegó el momento en que debía ascender a su Padre, Cristo condujo a los discípulos hasta Betania. Allí se detuvo y ellos se reunieron en derredor de él. Con las manos extendidas en ademán de bendecir, como asegurándole su cuidado protector, ascendió lentamente de entre ellos. Aconteció que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas 24:51. Mientras los discípulos estaban mirando arriba para recibir la última vislumbre de su Señor que ascendía, Él fue recibido en las gozosas filas de los ángeles celestiales. Mientras estos ángeles lo escoltaban a los atrios de arriba, cantaban triunfalmente: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos. Atribuid el poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Salmo 68, 32 al 34. Los discípulos estaban todavía mirando fervientemente hacia el cielo cuando, he aquí, dos varones se pusieron junto a ellos, vestidos de blanco, los cuales le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 10 y 11. La promesa de la segunda venida de Cristo habría de mantenerse siempre fresca en las mentes de sus discípulos. El mismo Jesús, a quien ellos habían visto ascender al cielo, vendría otra vez para llevar consigo a aquellos que estuvieran entregados a su servicio. La misma voz que les había dicho: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, les daría la bienvenida a su presencia en el reino celestial. Así como en el servicio típico, el sumo sacerdote ponía a un lado sus ropas pontificias y oficiaba con el blanco vestido de lino del sacerdote común, así Cristo puso a un lado sus ropas reales,
fue vestido de humanidad, ofreció sacrificio, siendo él mismo el sacerdote y la víctima. Como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía vestido con sus ropas pontificias a la congregación que esperaba, así Cristo vendrá la segunda vez, cubierto de vestidos tan blancos que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Marcos 9:3. Él vendrá en su propia gloria y en la gloria de su Padre, y toda la hueste angélica lo escoltará en su venida. Así se cumplirá la promesa de Cristo a sus discípulos: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Juan 14:3. A aquellos que le hayan amado y esperado, los coronará con gloria, honor e inmortalidad. Los justos muertos se levantarán de sus tumbas, y los que estén vivos serán arrebatados con ellos al encuentro del Señor en el aire. Oirán la voz de Jesús, más dulce que ninguna música que hayan sentido alguna vez los oídos mortales, diciéndoles: vuestra guerra ha terminado. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Bien podían los discípulos regocijarse en la esperanza del regreso de su Señor. Y ahora, recuerda orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.